días, tardes, noches, chiniers. Soy Adriana y estás en los 40 un cuento chino. Y hoy estamos aquí para responder a esta pregunta. ¿Por qué los chinos son tan inteligentes? Bienvenido a una nueva entrega de ¿Por qué los chinos? ¿Has oído alguna vez eso de si tú sabes hacer algo bien, habrá un niño chino que lo haga mejor que tú? ¿Qué? ¿Estás retándome? ¿Pero por qué, chinier? ¿Es que tienen los cerebros más grandes que nosotros? Hombre, evidentemente no. Pero es que vivir en China no es nada fácil. Es complejo. O te esfuerzas, o te lo curras, o te quedas en el camino. Es por eso que desde muy pequeños a los niños chinos se les enseña a destacar sobre los demás. El gobierno chino se toma muy en serio la educación de su pueblo. Por supuesto, la educación en China es obligatoria. Imagínate cómo es la cosa que los niños desde muy pequeños van a la escuela durante 10 horas. Lo que estás oyendo, 10 horas. El único momento que tienen para relajarse es la hora de la comida. Y es que ya sabes tú lo mucho que les gusta comer a los chinos. Si no lo sabes, te dejo por aquí un vídeo de esta misma sección donde decimos ¿por qué los chinos no engordan? Porque encima les gusta comer pero no engordan. Bueno, el caso es que además de las 10 horas que tienen que estar en el colegio los niños chinos, además les ponen en las clases una pizarrita donde ponen todas sus notas. Esto se supone que lo hacen para fomentar el esfuerzo y la educación, pero claro, los niños que son más flojitos, de alguna manera se les humilla. Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. Viven en una tensión constante, una competencia abierta durante todo el año, porque claro, si tú puedes ver las notas de tus compañeros todo el rato, imagínate, y ellos pueden ver las tuyas. No me parece que este chico sea muy listo. Además, una muestra de esto es que las escuelas no cierran en vacaciones. Es muy común ver a los niños chinos en vacaciones yendo a la biblioteca o a clases particulares. Vamos, lo mismito que aquí. Además de la educación, ya sabéis lo importante que es para la cultura asiática y en general para los chinos el respeto. Hay que tener valores antes que conocimiento. Es por ello que si tú cometes alguna falta, se te bajará la nota. ¿A qué me refiero? Pues por ejemplo, si te pones a hablar con tu compañero en clase, si das alguna mala contestación al profesor, te pondrán una nota más baja. Imagínate si esto pasara en las escuelas españolas, que nos gusta el ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Hemos dicho que los niños chinos van 10 horas al colegio, pero es que además cuando vuelven del colegio normalmente están en su casa haciendo tarea otras 5. Imagínate. Además de esto, los fines de semana las familias que tienen más dinerito suelen contratar para ellos clases particulares, tutores de música, alguna actividad de deporte, porque también ya sabes lo importante que es hacer deporte. Mens sana, in corpore sano. ¡Cielos, qué macizo! Por todo ello, si eres un niño chino, no tienes descanso. Estoy cansado del mundo. Además, si no eres un estudiante sobresaliente, si no eres brillante, no podrás ir a una universidad china, porque la nota de corte para cualquier carrera es altísima. Es muy importante también en la escuela, en China, aprender un idioma extranjero. Ya hablaremos en un próximo vídeo en esta sección de por qué ahora a los chinos les ha dado por aprender español, pero eso será en otro vídeo. De momento, normalmente el idioma extranjero que siempre eligen es el inglés. Esto pasa en las generaciones actuales, porque si vas a hablar con un chino de más de 60 años ahora mismo, ya te digo yo que no te va a hablar en inglés. Pero actualmente, si eres un niño chino, cuando acabes el colegio hablarás como un nativo, pero vamos, de seguro. Por todo esto, las personas asiáticas y en general las chinas suelen ser muy disciplinadas, mucho más que nosotros. Desde pequeños se les forja la idea de que el trabajar duro tiene su recompensa. Y es por eso que no es que sean más inteligentes que nosotros, es que simplemente le echan más horas, se lo curran mucho más. ¡Mi mente es superior a la de los demás! Quizás sea por todo esto que China está a punto de convertirse en la primera potencia mundial. Le queda muy poco. Así que ahora que ya sabes que los chinos no es que sean más inteligentes que nosotros, sino que es cuestión de perseverancia y trabajo duro, está en tu mano poder decir en algún momento que haces cualquier cosa mejor que un niño chino. Es complicado, pero te deseo suerte. Tal vez sea un tonto.
pero no tanto, ¿saben? Y hasta aquí el vídeo de hoy, Chinier. No sé si es mi mejor vídeo, seguramente un niño chino lo hubiera hecho mejor que yo, pero bueno, me lo he currado algo, un ratito he estado aquí. Si te ha gustado este vídeo solo tienes que darle aquí abajo al pulgar hacia arriba para demostrarme que estás in love con este canal. Si quieres comentarme cualquier cosa de este vídeo o de cualquier otra, de lo que tú quieras, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y como siempre, nos ayudas muchísimo si coges este vídeo y lo compartes en tus redes sociales para que llegue a más Chinier o futuros Chinier. Saichen, hasta el próximo vídeo.